Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Qué gusto hacer parte de este foro en este año. Eh, voy a estar con ustedes en este momento. Voy a compartir una presentación que básicamente es parte de una investigación que desarrollé en el año 2015 por medio de Flaxo y con financiamiento de la cooperación alemana de GIZ. Esta exposición que se va a dar aquí, si bien tiene parte de lo que se tenía propuesto como hablar de flora y fauna, es algo un poco más complejo y por tanto es necesario compartir con ustedes el contexto histórico en el que nacen, se fortalecen y están las comunidades negras asentadas aquí en Esmeraldas, para comprender a partir de ello el por qué y cómo son estas formas de producción agrícolas que bien las mencionaba Vicente Parra. No podemos hegemonizar o decir que todos los sistemas de producción agroecológica son iguales, porque se deben al contexto, a prácticas y a diferentes formas de manejo, y por qué no hablar a diferentes estructuras del territorio. Comparto también que gran parte de las investigaciones en agroecología, en el caso de Ecuador, han tenido mucho enfoque en las comunidades andinas, han tenido también enfoque en las comunidades amazónicas, en las comunidades manabitas, pero ha habido muy poca y tal vez escasa investigación en cómo son los sistemas productivos de las comunidades negras de aquí, de nuestro Ecuador. Entonces, es necesario hablar de ello, contextualizarlo, ponerle un toque histórico y cultural para a partir de ello poder adentrarnos en el por qué están estos sistemas y por qué permanecen como mecanismo de resistencia en el tiempo. He denominado a esta investigación que está en la página de internet de Flaxo, entre las quimbambas del Chocó biogeográfico, ruralidad, identidad y medios de vida de las comunidades negras de los ríos Santiago y Cayapas. Gran parte de esta investigación tiene africanismos que son parte también del dialecto de las comunidades negras, y por un sentido de reivindicación de mi parte es merecedor hablar de africanismos en la exposición del día de hoy. La estructura de la presentación va a ser la siguiente: va a haber una pequeña introducción, luego voy a comentar un poco la estrategia metodológica en la cual se basó esta investigación, luego de las tierras de los yumbos a la conocida Tierra Verde, como se conoce Esmeraldas aquí en Ecuador. Vamos a hablar un poco de estos territorios negros y territorialidad negra. Y el último capítulo, Voces del Juyungo, Ruralidad Étnica en Movimiento, donde se van a hablar sobre estos sistemas de producción agrícola y producción económica también vigentes, y unas pequeñas conclusiones. Listo. Hablando de sociología rural, siempre han habido transformaciones del campo y por tanto en sociología rural se ha hablado de la zona rural como lo atrasado, lo segregado, donde el Estado siempre ha estado ausente. Las relaciones campo-ciudad con altas tasas de diferencia y de desigualdad social que responden a situaciones precarias en las comunidades indígenas, negras y campesinas donde se han asentado históricamente. Para ello también es necesario hacer una relación que gran parte de las sociedades rurales han sido visibilizadas desde el punto desarrollista y desde el punto conservacionista. Conservacionista en el caso de Esmeraldas, porque las comunidades negras están asentados en los conocidos puntos calientes o hotspots más importantes del mundo por el nivel de biodiversidad y endemismo. Pero también desde el punto de vista de conservación tenemos que analizar que son comunidades que están asentadas en territorios colectivos y que han vivido luchando por sus tierras. También hay que reconocer que hay demandas dentro de las comunidades negras por el reconocimiento histórico y social de ellas. Desde el punto de vista del desarrollismo, se ha considerado a las comunidades negras el sitio para la ejecución de proyectos estratégicos y de desarrollo económico. Proyectos como cuáles, proyectos como de la madera, proyectos como de la minería y proyectos como el de la agricultura extensiva. También el desarrollismo ha considerado a estas comunidades como un mero proveedor de materias primas o como sumidero de contaminantes que también han permitido el avance de la frontera extractiva.
Dos de las comunidades que son parte de este estudio son comunidades asentadas en la reserva Cotacachi Cayapas, específicamente en la zona amortiguamiento. Esas son las comunidades de San Miguel, asentada en el río Cayapas, y la comunidad de Playa de Oro, asentada en el río Santiago. Ambas comunidades tienen títulos colectivos por posesión ancestral, que es como se otorgó el territorio a las comunidades negras, que forman parte que está a nivel constitucional y todo, y que son tierras que no se pueden vender y son indivisibles e inembargables. Estas comunidades han sido parte también de una economía de enclave, y cuando hablo de economía de enclave me refiero a esas formas de economía que fomentan la extracción forestal y minera. En términos más prácticos, ¿cómo lo podemos explicar? Por ejemplo, gran parte de la extracción maderera la hacen por un medio, los comuneros extraen la madera y luego viene un comprador de la madera que en vez de dar dinero, suele dar a los campesinos o a los comuneros, le pueden dar, en vez del dinero, le puede dar una lavadora, le puede dar le puede dar un televisor, le puede dar un parlante, ¿no? Esas son economías de enclave que siempre tienen la lógica de mantener al comunero en un tipo de economía que no le hace ni saldar la deuda y seguir extrayendo materia prima. Cabe reconocer también que gran parte de las comunidades son ribereñas, y que en el caso del río Cayapas nos encontramos con comunidades negras y también comunidades indígenas de la etnia chachi. El primer capítulo o el primer apartado en el que iba a hablar le denominé las tierras de los yumbos a la tierra verde, y cabe mencionar también que es necesario que ustedes escuchen, vaya que estamos muchas personas acá del país, no solo de acá Esmeraldas. ¿A qué se debe el término tierra verde, que se suele hacer como muy romántico y decir es una provincia donde todo es verde, donde todo es productivo y tal vez donde había esmeraldas? Pero el origen histórico del significado viene de un tinte más desarrollista, y que es lo que ha tenido serias repercusiones aquí a nivel local. Primero, el término yumbo, que es muy asociado a la historia del Ecuador, se refería a esa zona noroccidental de nuestro país donde se presenciaba la ausencia estatal en cuanto a infraestructura. De ahí que en los mapas históricos del Ecuador, la parte de arriba del noroccidente esté titulada como la zona de los yumbos, que es donde está toda la parte que ahora es en el lado de planificación como zona 1. La esclavitud y el concertaje de los negros del Pacífico, de nuestra región, fue diferenciado de los negros que se asentaron en el Valle del Chota. Por eso gran parte también de la cultura entre los negros choteños y los que somos negros del Pacífico es muy diferente, y se debe a estos procesos de segregación que vivieron ambos grupos. Pedro Vicente Maldonado, entre 1738 y 1748, construye el camino a Malbucho, que es una de las primeras vías aquí en la provincia de Esmeraldas, y que tras la alerta de la construcción de esta vía se mueven los reales de mina. Los reales de mina eran los centros masivos de extracción de oro. Algunos estaban en Cali, otros estaban aquí mismo en el Ecuador, y ante la alerta de que ya hay un camino a la llamada Tierra Verde donde no había nadie, entonces estos reales de mina se mueven a Ecuador, y específicamente en la zona norte Esmeraldas, el conocido Real de Mina de Playa de Oro, el de Huimbí y el de San Javier de Cachaví. De estos 3 reales de mina, pues los 2 últimos sufrieron la presión extractivista, y actualmente no se produce, por no decir no hay producción de alimentos, porque la presión por la minería y por la expansión de la palma aceitera acabaron con el territorio de estas comunidades. El territorio que resiste a la extracción y al desarrollismo en bruto es Playa de Oro. Bueno, uno de los textos también trascendentales para la economía y la historia esmeraldeña es uno que hizo Torón en el 83, y define así: entre los cursos de agua antes mencionados, algunos son auríferos, pero los indios negros y criollos solamente pueden soportar el trabajo de lavado de oro en las orillas. Es la razón
por la que la verdadera riqueza debe para el colono extranjero consistir en la agricultura y la explotación de maderas de construcción y de banistería de las cuales está cubierta la región. La provincia de Esmeraldas es una verdadera joya de la República de Ecuador. Es una hermosa esmeralda, pero no labrada, no tallada por la ingeniosa mano del hombre, sino tal como la forma de la naturaleza misma. Es una piedra preciosa en su estado natural cuya belleza encanta al naturalista. Y es en esta frase, cuando habla de que es una verdadera esmeralda, no labrada y no tallada, cuando se menciona el hecho de que la tierra verde era esa analogía que intentaba decir que Esmeraldas era una joya en bruto, pero que necesitaba avanzar al desarrollismo. No era de decir habían esmeraldas en esmeraldas, o Esmeralda sigue siendo una joya preciosa que es muy bien cuidada y es muy conservada, sino que históricamente ha venido siendo vista como un punto de extracción y explotación. Esmeraldas ha pasado también, como gran parte de nuestro país, también por los booms conocidos, ¿no? Nosotros hemos tenido los rezagos de estas economías extractivas mucho más fuertes que no nos han permitido avanzar en términos de conservación. Y en agricultura hemos quedado mucho más relegados. Tuvimos el del banano, que nace acá en Esmeraldas, y empieza en la zona de Borbón. Las primeras extracciones de banano para exportación desde nuestro país empezaron en Borbón y partieron desde los colinos o desde los espacios de producción de los comuneros negros de acá de Esmeraldas, y se los llevaba a los barcos que se situaban en Borbón, y a partir de ahí comenzaba el proceso de exportación. Cuando ya luego la costa ecuatoriana se da cuenta que podía producir este banano, entonces Esmeraldas queda relegado y todas las otras provincias hicieron el monocultivo de banano, ¿no? Entonces Esmeraldas ha pasado por banano, por caucho, por tagua, por palma aceitera, por cacao, por oro y por madera. De estos cuales siguen permaneciendo como puntos importantes de producción está la palma africana, con todos los problemas ambientales que ha tenido también, y de fitopatógenos, está el cacao, está el oro y está la madera. En cuanto a territorio y a territorialidad negra, considerando los aspectos anteriores, cabe mencionar que el lugar, hablando de las comunidades, se concibe como ese punto de resistencia, de negociación, de autoorganización, donde se miden también las racionalidades en las cuales las comunidades producen sus alimentos y con las cuales también hace parte el proceso también de negociación de los espacios dentro de las tierras. Por otra parte, la presión mucho más grande que hace al lugar y a las comunidades es el capitalismo, la modernidad y la globalización, que son fuerzas que presionan a la resistencia y negociación de estas comunidades. El territorio y la territorialidad negra, desde donde se concibe ese accionar político de las comunidades para decidir sus procesos productivos, cada vez es más difícil por los proyectos desarrollistas que vienen de un Estado que parecía ser ausente, pero que ha llegado solo ha llegado a las comunidades en términos de especialización productiva. Conociendo todo este contexto histórico, todas las presiones que han llevado las comunidades negras, vale mencionar también que nuestras comunidades negras también tienen sistemas propios de producción agrícola, sistemas propios que deben de ser considerados como agroecología, y que como una visión política resisten contra la presión que tiene la globalización sobre nuestros territorios. Voces del Huyungo, un africanismo que nos lleva a pensar en lo más lejano, en donde no se nos escucha, en donde hay procesos de resistencia. Hay varios procesos de producción y varios espacios productivos que voy a mencionar ahora. Tenemos 4 espacios dentro de las comunidades negras: la montaña, el monte, el río y la casa, o el lugar de hábitat o vivienda. Dentro de la montaña, las actividades que se realizan son la cacería, que solo es una actividad que realizan los hombres, se realiza dentro de la montaña.
Está la minería, que hoy forma parte también de la economía de las familias de, la comunidad, de las comunidades negras. Ha sido un proceso histórico que, si bien fue de esclavitud, ahora forma parte de un proceso que podemos llamar neoesclavitud y en el que forman parte tanto mujeres como hombres de las comunidades. Dentro de la montaña también se da el proceso de extractivismo de la madera, que cada vez se lleva gran parte de nuestros territorios. Otro de los espacios productivos es el monte. El llamado monte es donde se sitúa el colino. El colino, el espacio de producción agrícola tradicional de las comunidades negras. El cantero también. El cantero es el espacio específico para la producción de caña de azúcar y que es liderado solo por mujeres negras. El río es otro espacio de producción. Ahí se realizan actividades como la pesca y también como la minería, pero para el caso de dragas. Tanto la minería de dragas como la minería que se hace dentro de la montaña madre la realizan agentes externos a las comunidades. Los comuneros participan, sí, pero como un proceso neoextractivista y de economía de enclave, más no porque sean los comuneros los que llevan las máquinas para desbrozar la montaña. Y otro de los espacios es la casa. Dentro de las casas están los sistemas productivos conocidos como canoeras o eras y también donde se producen aves para alimentación de las familias en términos de seguridad alimentaria. ¿Qué pasa con este espacio conocido como montaña o como madera? Gran parte de la madera que baja de los ríos Santiago y Cayapas viene del extractivismo de la reserva Cotacachi-Cayapas. ¿Para qué dos cosas se hace cambio de uso del suelo en el bosque de las comunidades? Puede ser para extracción de madera, que en una parte muy pequeña va para construcción de viviendas, canoas, utensilios, y que por otra parte va para la venta de madera, que es el grado mayor. Posteriormente a la venta de madera, esos suelos que quedan vacíos luego de la tala de bosques se utilizan para extracción aurífera, se utilizan para siembra de monocultivos como palma o como otros forestales. Actualmente hay una gran producción de balsa, o se dedican a pastizales también para incursionar en el tema de la ganadería. Si desde un inicio el bosque ha sido deforestado para la expansión de la frontera agropecuaria, se lo puede utilizar o se utiliza dentro de las comunidades para la producción de autosubsistencia, en el caso del colino, para siembras de monocultivos actualmente como el cacao o el plátano, que no han nacido desde las comunidades, sino que como una propuesta de gobierno, y por otro lado para la producción ganadera. Si nosotros vamos a Borbón o vamos a conocer ese sitio histórico desde donde ha salido gran parte de los recursos biológicos de nuestra provincia, nos encontramos con grandes toneladas de madera. Lo que en algún momento fue banano, hoy es madera, hoy es cacao, hoy es palma africana. En la montaña también se dan procesos muy fuertes, como lo decía en su momento, de neoesclavitud y de neoextractivismo. Si bien históricamente las comunidades han extraído oro, ya sea por medio de las bateas o ya sea por medio del socavón, que es una forma de extracción tradicional, actualmente las formas desarrollistas llevan grandes maquinarias para cada vez desbrozar más las montañas. Cabe mencionar que no todo el suelo y en su mayoría ninguna parte de ese suelo queda habilitado para una posterior siembra de alimentos. Es decir, que cada vez perdemos más espacio para la producción de nuestros alimentos en las comunidades negras. Ahora, hablando del otro espacio tradicional, que es el monte y el cantero dentro de las comunidades negras es el espacio destinado únicamente para la producción de caña de azúcar. No hay estudios en las comunidades negras donde se haga una identificación técnica de las variedades de caña de azúcar que poseen las comunidades negras. También vale mencionar que ese espacio productivo es liderado, se organiza y solo está bajo la responsabilidad de las mujeres. Y la lideresa o la heredera de ese cantero es la que luego va a transmitir el conocimiento a las demás mujeres de su familia. El único cantero tradicional que existe actualmente en las comunidades negras es el de Doña Lucila en la comunidad de San Miguel del Cayapas.
Gran parte de este conocimiento se va a perder con doña Lucila porque su familia ha migrado a la ciudad y no han habido proyectos ni investigaciones que nos ayuden a mantener los canteros como un mecanismo de patrimonio cultural. En los canteros lo que se puede hacer es lo que hacen las comunidades, lo que hacen las mujeres, son elaborar la miel de caña. Y la miel de caña la suelen vender en Borbón, pero como no ha representado el valor económico por el manejo y la extracción natural, pues se está perdiendo cada vez más este sistema tradicional. Otro de los espacios tradicionales les mencionaba que es el colino, y es aquí donde se dan gran parte de las prácticas agroecológicas. El colino es un espacio biodiverso que mantienen las comunidades negras para la producción de sus alimentos. Básicamente un colino está compuesto por el plátano como parte esencial de la dieta de las comunidades negras. El colino también tiene cacao, tiene yuca, tiene árboles frutales como limón, naranja, y tiene también otras especies forestales. El colino es trabajado por hombres y mujeres dentro de las comunidades negras y son esos espacios potenciales para investigación de sistemas agroecológicos tradicionales de las comunidades negras de Esmeraldas y de toda la región del Chocó biogeográfico, porque si bien estamos divididos por países, las comunidades negras asentadas en toda la región del Chocó biogeográfico comparten conocimiento. Otro de los espacios tradicionales en los que sí hay proyectos que están potenciándolo y que se espera que se mantengan son las canoeras o las llamadas eras. Las canoeras son espacios muy pequeños de producción que en algunos términos agrícolas conocemos como platabandas. Pero estas canoeras son sistemas de producción de hierbas y de plantas, son biodiversos y se tienen en las azoteas o en los patios de las casas. ¿Qué contiene específicamente una canoera? Posee especies aromáticas, especies de gastronomía, y también actualmente se le está incluyendo especies hortícolas, ¿como cuáles? Puede tener cebollín de era, chillangua, llantén, chirarán, pimiento, tomate, también puede tener pepino, hierba luisa y las plantas pequeñitas que ayudan para temas como la partería. Es grande el conocimiento que hay en las comunidades negras. Tenemos también un potencial histórico de resistencia también para conservar todo el conocimiento en temas de producción agrícola. El colino es uno de los espacios tradicionales para la producción de alimentos que debe ser estudiado también con mucha fuerza, con mucho amor y con mucho arraigo en temas de agroecología. Hay un legado histórico que no podemos olvidar, que no podemos obviar, y por eso siempre es parte de nuestra cultura mencionarlo para poder contextualizar por qué siempre hemos sido desplazados, no solo de temas políticos, sino que también desde la investigación. Debemos de considerar también que nuestras comunidades negras están siendo parte de nuevas formas de esclavitud y de economías esclavistas. También debemos de considerar la pluriactividad rural como uno de esos términos que puede explicar de mejor forma todo lo que sucede en las comunidades. No solo Esmeraldas es para temas de extractivismo, sino que también podemos producir alimentos de forma sostenible. También debemos de considerar la multifuncionalidad rural como ese término que nos ayuda a explicar por qué desde afuera del territorio se le ven funciones a las comunidades que no han sido aceptadas ni adaptadas por ellos. Además, el rol de la mujer rural en las comunidades negras es muy importante en las actividades económicas, como en el caso del colino, la canoera y el cantero. Nuevas ruralidades existen en nuestras comunidades que están conjugando factores culturales, políticos y fuertes en cuanto al territorio, pero seguimos resistiendo y manteniéndonos en la historia como portadores de identidad. Muchas gracias.